Aquí vamos a hablar de 3 tragos: el néctar dorado, el ron Santa Fe 12 años y el néctar sugar free. Que vamos a comenzar al revés. Comencemos aquí con el néctar sugar free. Es un tipo de licor suave, juvenil, con unas tonalidades precisamente suavecitas para que lo puedan apreciar. El segundo, que es el ron Santa Fe 12 años, fue el que se ganó el premio internacional. Excelente licor. Y como último, el néctar dorado, que está realizando ya por último la empresa de licores de Cundinamarca, con unas tonalidades frutales para que ustedes ya las puedan adquirir en el mercado. ¿Ustedes sabían que en Colombia existe el Museo de los Licores? Pues si no lo conocen, los invito. Estoy en este momento en la empresa de licores de Cundinamarca, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Cota, en Cundinamarca, aproximadamente a unos 10 minutos de Bogotá. Así que acompáñenme nuevamente el día de hoy en este gran plan. Acabé de pedir solicité los permisos especiales para entrar a este lugar. Hay que ir a un lugar, hay que ir a la recepción como tal. Estoy dentro del museo de los licores, de la fábrica de licores de Cundinamarca, para que ustedes puedan venir acá a este lugar y conocer parte de la historia de nuestro país. Viendo aquí en la historia de los planos, aquí muestra una serie de planos de cómo se hicieron las primeras fábricas de producción de aguardiente en el país, porque están esta serie de bayonetas o de armamento en este lugar. Es una representación del proceso que ocurrió el 9 de abril, que fue el Bogotazo. Eso es parte de la historia colombiana, en la cual se presentaron unos disturbios con los cuales cambió políticamente Colombia en ese punto. Es la fábrica de licores de Cundinamarca también fue afectada, entonces tuvieron que reconstruir la fábrica misma. Entrando más en materia, comienzo aquí a ver una serie de tragos antiguos, unos tragos que aproximadamente pueden que tengan alrededor de unos 60 o 70 años. Vienen pues las botellas originales, vienen con su sticker original. Ya hay algunas de estas botellas de tragos que presentan deterioro pues por el pasar de los años. El museo ha tratado de mantenerlas en óptimas condiciones y pues cuidadas en este escaparate de cristal pues para que no se deterioren como tal. Aquí podemos también ver antiguamente cómo se tapaban las botellas de trago. Anteriormente pues utilizaban unos corchos. Hay otras botellas que utilizaban tapas metálicas. En esta vitrina estamos viendo pues una serie de elementos antiguos, alambiques que ayudaban a destilar, y una serie de jarras que se utilizaban para medir las concentraciones de cada una de las mezclas para producir los licores. Está una de las copadoras, o sea, las que ponía como tal las tapas. Esto era un proceso antiguo. Ya los procesos actuales son procesos más modernos y mucho más rápidos en ponerle las tapas a estas botellas. Muchas personas en Colombia recuerdan con mucho cariño los primeros aguardientes que salieron en ese entonces. Algo que les voy a comentar, que anteriormente el trago presentaba, y lo dice aquí en la parte, voy a hacer aquí una toma, 32 grados de alcohol. Actualmente los tragos ya realmente no se hacen con esa cantidad de alcohol en este momento, ¿no? Ya por razones de, más que todo, de sabor, de saturación o de la exigencia del público para poder disfrutar un buen trago. El máximo que está saliendo en cantidad de alcohol es de 24 grados, para que ustedes también los puedan apreciar, que son así como este tipo de tragos que estamos viendo acá, que son los tragos más modernos. La empresa de licores de Cundinamarca también es la pionera en haber hecho el trago dentro de los empaques de Tetra Pak, y también es pionera en crear este tipo de licores que son sin azúcar. Tiene como tal el Néctar Club y tiene otro que es el Néctar Azul, que fueron los primeros tragos que se consideraron aquí en Colombia libre de azúcar. Llegamos a un sitio, un escaparate donde hay una serie de stickers, que eran los stickers con los cuales se le ponían a los tragos antiguamente.
En algún momento la empresa de licores de Cundinamarca produjo vodka y produjo otro tipo de tragos como el gin, pero infortunadamente no es un mercado para Latinoamérica. Saldría muy costoso estar haciendo licores exclusivos para un sector o para una serie de clientes exclusivos. Entonces, infortunadamente, ese tipo de licores no se volvieron a producir en Colombia. En este escaparate estamos viendo una de las ciclas. Entre los años 80 y 90 se les daba a los ciclistas cuando la empresa de licores patrocinaba a los ciclistas en ese tiempo aquí en Colombia. Están los reconocimientos a la empresa de licores. Son varios premios que de acá ustedes los pueden apreciar. No tengo pues el tiempo para mostrarles cada uno, pero sí les voy a mostrar uno de los más importantes, que fue un galardón que les dieron en el año 2018, que es el premio Price, por encima de muchos licores a nivel mundial, en el cual este ron de 12 años se ganó como tal este premio. Ya terminando el recorrido dentro del museo, les voy a mostrar una serie de aguardientes que está produciendo actualmente la empresa de licores de Cundinamarca. El primero es este que está acá, que estamos mirando, que se llama Sugar Free, que es un aguardiente como en color como azul agua marina, que es un trago más joven, por decirlo así, y tiene unas tonalidades suaves para que ustedes puedan disfrutar. Otro segundo aguardiente que veo acá, que me pareció muy bonito y muy delicioso, es este que está acá, que se llama Néctar Dorado, que ya lo pueden también adquirir, el cual es hecho a base de piña, maracuyá y coco. Tiene unas tonalidades frutales, entre las cuales son cítricas. Ustedes también ya lo pueden adquirir en el mercado. Es un aguardiente de muy buena calidad. El último trago que les voy a mostrar acá es el ron Santa Fe 12 años, que es el trago que acabamos de ver ahorita, que tiene el premio del año 2018, en el cual por encima de varios licores se ganó el premio Price, que es el premio internacional a la calidad. Aquí lo vamos a degustar un poco para que ustedes también lo puedan apreciar. Salud. Bueno, quedan todos invitados al Museo de los Licores, aquí en la empresa de licores de Cundinamarca. Pueden venir aquí con sus familiares, pueden venir en grupos, pueden venir solos, se dan un recorrido por acá. Al finalizar como tal el recorrido dentro del museo hay una cata de licores para que ustedes los puedan degustar. Así que a todos bienvenidos, no se les olvide venir acá, regálenme un like, regálenme un me gusta si les gustó el video, me apoyan mucho si ustedes se suscriben a mi canal. Les sigo mostrando muchos lugares aquí en Colombia que sean interesantes para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una buena tarde y como siempre nos estamos viendo en otro próximo plan. Así que chao, chao.